Amadas hermanas, les saludo en el amor del Señor. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes en este día y doy gracias a Dios también porque me enteré que están estudiando el libro de Proverbios y sé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, así que sé que el Señor las está guiando e instruyendo con la sabiduría de un libro tan maravilloso y con tanto contenido para nosotros. En el día de hoy quiero comenzar diciendo que obviamente cuando estudiamos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios es importante tener en consideración aspectos generales, como por ejemplo quién es el autor del libro, ¿no es cierto? ¿A quién se le escribió el libro? ¿Qué tipo de forma literaria es la que se usa en el libro? ¿Qué une al libro? ¿Cuál es el tema central? El vocabulario especial del libro. En este caso, Proverbios tiene un vocabulario especial porque es un tipo de literatura diferente a la que encontramos en el Antiguo Testamento. Y, obviamente, el contenido teológico. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través del libro? Yo no voy a entrar en detalles en esta parte porque sé que ya lo han hecho las hermanas anteriormente en los capítulos anteriores al que estamos viendo hoy día. Así que esto era solamente para la introducción de lo que vamos a conversar y a estudiar en el día de hoy. En el día de hoy nos toca a nosotros ver el capítulo 5 de Proverbios, que comienza diciendo: Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento inclina tu oído, para que guardes la sana iniciativa y tus labios conserven el conocimiento. Ese es el versículo 1 y 2. Y en esta parte el autor quiere que el joven ponga atención, ¿ya? Es importante recordar que cuando leemos el libro de Proverbios pensemos en que fue escrito pensando mayoritariamente en los jóvenes, porque los jóvenes son los que están recién construyendo, ¿no es cierto?, su base para lo que será la sabiduría de adulto, y porque en la juventud se toman la mayoría de las decisiones importantes de la vida. Entonces, en la tradición judía querían que los jóvenes comenzaran a recibir instrucción para que sus decisiones fueran tomadas correctamente. Y es por eso que comienza el proverbio con la repetición acerca de escuchar, de poner atención, ¿ya? Que se encuentran en el texto para llamar al joven a escuchar y para volver a escuchar y para seguir escuchando a la sabiduría. Estos pasajes breves motivan al joven a recibir bien las enseñanzas. Y este énfasis son el pegamento, la adhesión para unir los distintos temas y el libro en su totalidad. Sirven de consolación ante los asuntos difíciles y de inspiración al joven todavía no muy convencido. Ya entrando en temas más específicos, vemos cómo comienza la sabiduría a hablarle al joven y comienza a amonestarlo, ¿no es cierto?, acerca de el engaño de la mujer perversa, los versículos 3 al 6. La sección más amplia sobre la mujer perversa se incluye en todo el capítulo, ¿ya? Pero aquí ya se identifica este tema. Y es importante recordar que la materia se presenta desde el punto de vista del varón. Estamos hablando de la mujer perversa. Pues el autor se dirigió a los jóvenes varones bajo la autoridad del maestro. Sin embargo, para hacerlo más equilibrado, habría que ampliar lo aprendido para incluir los casos donde es el marido adúltero el que seduce a la joven señorita en los lugares donde tal hecho pueda ocurrir, ¿ya? El contexto del proverbio es hablarle al joven que está siendo engañado por una mujer perversa, pero en nuestros tiempos sabemos que también pueden haber señoritas que están siendo engañadas por un varón perverso. Y cuando leemos de los versículos 7 al 14, dice: ahora pues, hijos, ¿ya? Y aquí empieza a desarrollarse el peligro y la vergüenza del encuentro sexual ilícito, ¿ya? Y como vemos en los versículos del 7 al 23, se da bajo el vocativo de hijo, o sea, se está invitando, se está llamando al que escucha con esta forma, hijos, para hacerlo más cercano, ¿ya?
Y si vemos de los versículos 7 al 14, podemos dividirlo en tres partes. Versículos 7 y 8, la abominación inicial, ¿ya? Ahí es donde dice, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, no sé qué, deja a otros tu honor. Y eso es la abominación inicial. ¿Cómo comienza esta relación, este encuentro entre el joven y la mujer engañosa? La segunda parte son las 4 pérdidas por haber caído en la relación pecaminosa. O sea, cuando ya se consumó esta relación, hay 4 pérdidas, según este proverbio. Y por tercero, el testimonio del desilusionado al final de la vida, versículos 11 al 14. Y cuando hablamos de estas 4 pérdidas, que nos habla el versículo 9 y 10, que dicen, no sea que des a otros tu honor y tus años a alguien que es cruel, no sea que los extraños se sacien de tus fuerzas y los frutos de tu trabajo vayan a dar a la casa de un desconocido. La primera es que se pierde la dignidad y el honor. Obviamente el adulterio, la fornicación no van a traer dignidad, sino todo lo contrario, se pierde la dignidad y el honor. La segunda pérdida se trata de los años, porque obviamente el consejo es porque alguien ya cayó en esta situación y obviamente eso va a significar una pérdida de todo ese tiempo que se consumó esta relación ilícita. La tercera pérdida gira alrededor de las palabras tus fuerzas en el versículo 10, no sea que los extraños se sacien de tus fuerzas. Hay relaciones donde una persona tiene una relación fuera de su matrimonio y ayuda económicamente a esa otra familia, no siendo su familia. Y por último, los frutos de tu trabajo forman la cuarta y última pérdida, ¿ya? Como no podemos conversar, a mí me gusta que las personas me vayan diciendo si se entiende o no. Espero que se esté entendiendo lo que estamos compartiendo. Después, versículos 15 al 20, es otra fracción y aquí ya nos habla con un lenguaje figurado. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo. ¿Se han de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de aguas por las calles? La cisterna y el pozo representan la sexualidad de la mujer o esposa. El imperativo de beber de su propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo es una invitación a gozarse la sexualidad del matrimonio. Obviamente, el Señor está invitando a través de su palabra a que en nuestra fidelidad nos deleitemos con la persona que es nuestro esposo y en el caso de los varones, su esposa. El versículo 17 dice que sean para ti solo y no para los extraños contigo. Expresa la verdad que la sexualidad es algo precioso y no para los que están afuera ni para los extraños. O sea, es solo para mi esposo y solo para la esposa. Y el versículo 18 declara la sexualidad guardada como bendito. Dice, sea bendito tu manantial. O sea, el disfrutar del otro, el esposo y la esposa, es una bendición. Y la frase, la mujer de tu juventud, refleja dos conceptos, ¿ya? En primer lugar, el maestro está diciendo que el joven debe mantenerse fiel a su esposa, tomando el tiempo para gozarse con ella. Quizás ustedes ya llevan muchos años de matrimonio y aquí el proverbio le está diciendo al esposo y a usted también que siga disfrutando del amor de su juventud, o sea, siga disfrutando de su esposo y su esposo. Por otro lado, la frase refleja la tradición del mundo antiguo, cuando las personas se casaron muy jóvenes para garantizar la sobrevivencia de la familia o el clan. Algunas de ustedes podrán acordarse de sus abuelitas que le contaron que se casaban a los 12, 14, 15 años. Quizás alguna de ustedes se casó antes de los 18 y en el tiempo del pueblo hebreo eso era normal. Estar casados a los 13 años era la costumbre, ¿ya? Entonces cuando hablamos de juventud nos referimos a ese periodo de edad. Finalmente, el versículo 20 hace una pregunta. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás apasionado por una mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña?
es una pregunta retórica. Tan importante es el fin de la discusión sobre este tema tan delicado que el maestro usa el vocativo hijo nuevamente. ¿Por qué hijo mío? ¿Ya? La pregunta muestra la incredulidad del maestro en por qué alguna persona iría a una prostituta o a una mujer que no es la suya. Entonces, el maestro en este momento, en esta retórica que está haciendo, está cuestionando por qué alguien tendría que buscar en otra mujer la bendición y el deleite que encuentra en su propia esposa. Y finalmente, los versículos 21 al 23, que es donde termina este proverbio, que dice que los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus sendas, sus propias maldades apresarán al impío, Él morirá por falta de disciplina. En esta sección y el capítulo termina hablando de la ausencia de la sabiduría en la vida del impío, porque en la lógica hebrea alguien con el temor de Dios en su corazón no podría tener este comportamiento. Entonces es el impío el que se comporta de esta manera. Este proceso educativo de informar, formar y reformar nunca llegó a ser una parte importante en su vida. Lo que se está enseñando en este proverbio para el impío no era algo importante. Al contrario, la insensatez fue su compañera. Ahora le queda la muerte y la falta de toda esperanza para el insensato. La profecía de la muerte y la ruina se cumple en la vida del impío, dando así triste testimonio de la autenticidad de las enseñanzas del maestro. El joven, al escuchar al maestro al decir esto, obviamente podía mirar en los pueblos no hebreos y ver cómo realmente esos hombres con esta conducta terminaban de la peor manera. Entonces, no era algo que costara imaginarse, sino que lo veían en las otras tribus que no compartían la adoración al Señor. Y sé también que cuando estudian los proverbios, también están estudiando ciertas palabras importantes que aparecen en el texto. Y a mí me invitaron a que les pudiera también compartir acerca de esta palabra. Hay un himno que nosotros cantamos que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y dice, el de manos limpias y un corazón puro. Y ahí vemos que esas manos no están para nada limpias. La palabra impuro la tenemos en el texto hebreo como tumaj y el contrario es taharam, ¿ya? Que es el estado de ser ritualmente impuro y puro, respectivamente. O sea, tumaj es impuro y taharaj es puro, ¿ya? Y este es el concepto que estamos viendo en el día de hoy. Impuro se dice que una persona u objeto que contrae tumaj es tamé. Son palabras en hebreo, por eso a nosotros nos suenan tan extrañas, que es ritualmente impura y por lo tanto no es adecuada para ciertas actividades y usos sagrados hasta que se somete a acciones de purificación predefinidas que generalmente incluyen el transcurso de un periodo específico de tiempo. O sea, aparte del ritual, para volver a ser puro, hay ciertos días que la persona debe cumplir para volver a ser puro. Y el método más común para lograr el taharaj, la pureza, es sumergir a la persona o objeto en un mikveh, o sea, en un baño ritual. La forma sustantiva de tumaj se usa alrededor de 40 veces en el texto hebreo y generalmente se traduce como inmundicia en Biblias en idioma inglés, como la King James, que es la Biblia que usan en Estados Unidos. Entonces, cuando la palabra es traducida al inglés, se traduce como inmundicia. La mayoría de sus usos se encuentran en Levíticos, no en Proverbios. ¿Por qué? Porque en Levítico nos enseña todos los rituales que habían y todas las formas de perder la pureza, ser impuros y cómo volver a estar en el estado de pureza. Aunque los usos de la impureza nacional ocurren en Esdras y Ezequiel, y Zacarías profetiza la remoción de los profetas y el espíritu de impureza en la tierra. O sea, no solo se habla de impureza a nivel de enfermedad o ritual, sino que también cuando el pueblo es impuro,
y aun cuando la tierra es impura. También se usa como adjetivo, ¿ya? Y es mucho más común que el sustantivo. Y también en forma verbal, ¿ya? El verbo tajer, puro. Se usa primeramente en la Biblia hebrea en Génesis 35:2, donde Jacob le dice a su familia que se aparten de los dioses extraños y sea puro. ¿Ya? Entonces tenemos que se usa de forma sustantiva, como adjetivo y en forma verbal. En general, el término tumaj se usa de dos formas distintas en la Biblia hebrea. La primera como impureza ritual, lo opuesto a taharaj, también conocido como impureza del cuerpo, e impureza moral, lo opuesto a kedushá, santidad, también conocida como impureza del alma. Esta categoría también incluye actividades que son repugnantes o abominables. Entonces tenemos que algo puede ser impuro físicamente y algo puede ser impuro moralmente. Para ambas había una palabra en particular, ¿ya? En el texto hebreo se logra ver, pero como nosotros lo tenemos en español, lo más seguro es que va a aparecer impureza. La impureza ritual son actividades que crean impurezas. En particular, en el libro de Levítico enumera varias actividades que crean un estado impuro. Y vamos a verlas aquí. Una persona que toca un cadáver se vuelve impura. Una persona que toca algo que un cadáver ha hecho impuro se vuelve impuro. Una persona que toca o lleva carroña se vuelve impura. Una persona que toca o mueve el cadáver de uno de los 8 Chesdatzim. Una vasija u horno de barro sobre el que cae uno de los 8 reptiles muertos se vuelve impuro. Una mujer al dar a luz se vuelve impura durante 7 días para un hijo o 14 días para una hija. Una persona a la que se le ha diagnosticado Sarat es impura. Estamos hablando de las enfermedades que aparecen en la Biblia. Esa es la palabra hebrea para la enfermedad que nosotros conocemos como lepra. Una casa que ha sido diagnosticada con Taraj es impura, al igual que su contenido. O sea, no solo la persona que tenía lepra era impura, sino su casa y todo lo que había dentro de su casa. Un hombre o una mujer con una emisión antinatural de los genitales o una mujer que menstrua son impuros. Y ahí en el 8, por eso, la mujer con flujo de sangre que vemos en el relato del Evangelio, la que se acercó a escondidas a tocar el manto del Señor, estaba en condición de impureza porque tenía esta menstruación que no se detenía por años, ¿ya? Una persona que los toca o que toca su silla o los vasos que toca es impuro. O sea, estas personas que están en condición de impureza y alguien les entrega algo o se sienta donde se sentó, también se vuelve impuro. Un hombre que ha tenido una secreción seminal o una prenda tocada por el semen, también es impuro. Una persona que come carne de animales que han muerto por sí mismos o han sido asesinados por bestias se vuelve impura. Un sacerdote que desempeña ciertos roles en el sacrificio de la novilla roja se vuelve impuro. Si hay un cadáver en una casa, las personas y los objetos dentro de la casa se vuelven impuros. Y así ven ustedes que, si revisan el libro de Levítico, yo traté de resumirlo y hacerlo lo más fácil posible, pero para que ustedes vean en los distintos contextos en que hablamos de la impureza física, ¿ya? Y, como les decía, que la segunda forma de usar la palabra es la impureza moral. El término tumaj también se usa para referirse a ciertos pecados, para los cuales no existe un ritual específico para eliminar el estado impuro. Y esta yo creo que es la que tenemos que poner atención nosotros, porque es la que podemos traer a nuestro tiempo, ya que las otras tenían que ver con las costumbres hebreas, las que eran de impureza física. En el tiempo nuestro tenemos que poner atención ahora en este tumaj, en esta impureza, la impureza moral. Y según el texto también se aplica a pecados sexuales como el incesto, el adulterio, la violación, la bestialidad. Consultar a la brujería es considerado también impureza moral. Entregar los hijos a Moloch, ya no lo hacemos, pero en el tiempo en que se escribió el texto era un ritual de las culturas paganas. El asesinato, homicidio voluntario, también era considerado motivo de impureza moral. Y dejar el cadáver de un criminal ahorcado en el andamio durante la noche también era considerado impureza moral. Entendamos que
en los tiempos en que se escribe el texto, la condena de muerte tenía distintas formas y una de esas era el ahorcamiento. Entonces, dejar el cuerpo de la persona ahí era una impureza moral. Y la idolatría también, la impureza moral. Eso con respecto al libro de Proverbios capítulo 5 y a la palabra impureza. Les deseo muchas bendiciones en su estudio. Quiero dejar para ustedes el versículo 21 de este capítulo que dice: los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus sendas. Recuerden, todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestro Dios. Por eso el proverbio nos invita a buscar la pureza en nuestra vida. Y tenemos, a diferencia del pueblo de Israel, la gran ayuda del Espíritu Santo que está en cada una de nosotras y que nos ayuda y nos motiva a buscar esa pureza y a buscar vivir una vida recta. Así que la invitación es a caminar por la senda de Jesucristo sin poner oído a la invitación de la mujer o del varón perverso, sino deleitarnos con nuestros esposos en la fidelidad y mantener nuestra pureza tanto física como moral ante los ojos del Señor. Que Dios les bendiga, hermanas, y que puedan seguir aprendiendo la palabra del Señor.